Capítulo 37. Después de que el barco llegó al punto medio del mar al que se dirigían, el viento se hizo más fuerte y el agua parecía más oscura y profunda. Loki lideró al grupo en el comienzo de este inusual proceso de pesca. En la cubierta, todos estaban ocupados preparando sus cañas de pescar. Sin embargo, en lugar de usar cebos regulares como gusanos, usaron piedras mágicas, piedras encantadas capaces de atraer monstruos como las violas. Zero, Ice, Lefilla y los demás observaron cómo Loki ataba cuidadosamente una piedra mágica a su hilo de pescar. A diferencia del cebo ordinario, primero tenían que usar clavos para hacer un agujero a través de la piedra mágica para unirla al anzuelo. No fue una tarea fácil ya que las piedras mágicas brillaban y se sentían densas en sus manos. Ten cuidado al colocarlo y asegúrate de que nada se caiga antes de tiempo, dijo Loki con una sonrisa, vigilando cómo colocaban su cebo. Una vez que las piedras mágicas estuvieron bien sujetas, Loki fue la primera en lanzar su línea al mar. Con su habitual estilo dramático, balanceó la línea por el aire y gritó emocionada, «¡Jabeo! Atrapemos algunos monstruos marinos». Al ver el entusiasmo de Loki, los demás siguieron su ejemplo. Fiona lanzó su línea con emoción, mientras que Ice y Lefilla, más serenas, lanzaron sus líneas con calma a las profundidades del mar. Zero, más acostumbrado al combate físico, miró la caña de pescar en su mano y también lanzó cuidadosamente su línea. Con sus líneas ahora sumergidas en el agua, todos comenzaron a esperar cautelosamente, observando el océano aparentemente en calma. A pesar de la pacífica escena, la tensión flotaba en el aire. Ninguno de ellos sabía qué tan grandes podrían ser los monstruos marinos a los que se enfrentarían o qué sucedería cuando las violas mordieran el cebo mágico. Zero, más familiarizado con la lucha contra enemigos en tierra o en mazmorras, parecía un poco inquieto. Se acercó a Loki, que todavía sostenía con entusiasmo su caña de pescar, y le preguntó, «Loki, ¿qué pasa si el monstruo que muerde el cebo es demasiado grande y te tira al mar? ¿Estás preparado para ese tipo de monstruo?» Su expresión mostraba una preocupación genuina. Al escuchar la pregunta de Zero, Loki se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en el hombro casualmente. «No te preocupes, Zero. Si un monstruo me arrastra al mar, contaré contigo para salvarme. ¿Qué te parece?» «Listo para ser un héroe del mar también», dijo, medio en broma pero con un destello de seriedad en sus ojos. Zero esbozó una pequeña sonrisa, aunque la preocupación persistió. «Muy bien, entonces. Estaré listo si algo sucede», respondió, tratando de mantener la calma a pesar de saber que luchar en el mar sería muy diferente a lo que estaba acostumbrado en tierra. Todos esperaban en suspenso, agarrando sus cañas con fuerza, anticipando el momento en que los monstruos marinos finalmente emergerían. El barco navegaba tranquilamente en medio del océano, pero todos sabían que esta calma era solo temporal. Después de esperar con creciente anticipación durante algún tiempo, el estado de ánimo en el barco comenzó a cambiar. Inicialmente, todos los miembros de la familia Loki estaban ansiosos por atrapar un gran monstruo marino o un violas, pero a medida que pasaba el tiempo, no había señales de que ningún monstruo emergiera de las profundidades. La brisa marina soplaba suavemente y solo se escuchaba el sonido de las olas, pero no había ningún movimiento significativo de sus líneas de pesca. Bete, la más impaciente de ellas, dejó escapar un largo bostezo. Comenzó a aburrirse con la espera y la falta de resultados. «Esto es aburrido», refunfuñó, abandonando su caña de pescar y caminando hasta el borde del barco, inclinado con los brazos cruzados. «Estamos aquí para luchar contra monstruos, no para quedarnos sentados mirando el océano». Al ver la reacción de Bete, Loki lo ignoró con una sonrisa astuta. «Oye, pescar requiere paciencia. Es parte de la experiencia», dijo, tratando de mantener el ánimo. «A veces los mejores resultados llegan cuando menos te lo esperas». Pero antes de que Loki pudiera terminar sus palabras, Lefilla, de pie cerca del borde de la nave, de repente sintió un tirón en su cuerda. Su rostro se tensó de inmediato cuando se dio cuenta de que algo pesado tiraba de su caña. «Mi línea». «Algo lo está tirando», exclamó, con la voz llena de sorpresa y ansiedad. Ice, de pie junto a Lefilla, se movió rápidamente para ayudar.
Con reflejos rápidos, agarró el hilo de pescar y ayudó a Lefilla a tirar de él. No te preocupes, te tengo, dijo Ace con calma, tensándose los músculos mientras trabajaban juntos para atrapar la presa. Todos en el barco observaban con anticipación, pensando que este podría ser el momento que habían estado esperando, tal vez un violas o algún otro monstruo marino finalmente había mordido el anzuelo. Sin embargo, cuando subieron el cabo a bordo, lo que salió a la superficie no fue un monstruo marino aterrador o un violas. En cambio, encontraron un salmón enorme, mucho más grande que cualquier pez ordinario que hubieran visto. El pez se dejó caer sobre la cubierta, con sus brillantes escamas plateadas brillando a la luz. Loki, que había estado esperando ansiosamente algo más dramático, maldijo de inmediato mientras colocaba sus manos en sus caderas. «Oh, vamos. Usamos una piedra mágica como cebo, y todo lo que pescamos fue un salmón común», dijo, claramente decepcionada. Era obvio que había esperado más de esta aventura de pesca. Al mismo tiempo, Zero sonrió levemente mientras miraba al gran pez. «Bueno, incluso si no es un monstruo, al menos atrapamos algo. Y un salmón tan grande. Podríamos cocinarlo más tarde, cuando regresemos a la orilla», dijo asintiendo con la cabeza, ya imaginando los diversos platos que podría preparar con el pescado. Al escuchar las palabras de Zero, Ace de repente sintió que su apetito se agitaba. Sus ojos brillaron levemente mientras imaginaba la deliciosa comida que Zero cocinaría. «Salmón, eso suena sabroso», dijo en voz baja, esperando con ansias la oportunidad de probar la cocina de Zero. Zero colocó cuidadosamente el pez grande en la nevera del barco, asegurándose de que se mantuviera fresco hasta que regresaran. Una vez que todo estuvo listo, regresó a su lugar de pesca, esta vez con renovadas esperanzas. Aunque no habían atrapado a un monstruo, al menos habían recibido un regalo del mar. Los demás volvieron a concentrarse en sus líneas de pesca, aunque ahora sus espíritus eran diferentes. Algunos, como Bete, todavía parecían desinteresados, pero otros, como Ace y Lefilla, parecían más optimistas sobre lo que podría venir. El barco continuó navegando tranquilamente en medio del mar, y todos esperaron a ver qué otras sorpresas podían surgir de debajo de la superficie. Después de un rato de navegar por las aguas tranquilas, la atmósfera cambió de nuevo cuando la línea de Tiona tiró repentinamente con gran fuerza. Los ojos de Tiona se iluminaron de emoción. «Por fin». «Algo muerde», gritó, agarrando la caña de pescar con fuerza y tirando con todas sus fuerzas. Sin embargo, el tirón de la criatura en el otro extremo fue mucho más fuerte de lo que había anticipado. A pesar de los esfuerzos de Tiona por atraparla, la combinación del poder de la criatura y su propia fuerza hizo que la vara se rompiera repentinamente en el medio. El agudo crujido resonó en el aire, sorprendiendo a todos en la nave. Negándose a aceptar la derrota, Tiona rápidamente entró en acción. Sin pensarlo dos veces, saltó del barco, sumergiéndose en el mar con un gran chapoteo. «Lo atraparé yo misma», gritó con entusiasmo. No queriendo quedarse atrás y encontrando las acciones de su hermana gemela demasiado emocionantes para perdérselas, Tione se rió a carcajadas. «Espérame, Tiona», dijo, saltando también al mar, siguiendo a su hermana. Loki, viendo cómo se desarrollaba toda la escena desde la cubierta, se quedó atónito. «Oye. Se supone que debes estar pescando, no nadando», gritó presa del pánico, incapaz de creer lo que estaba pasando. Miró confundida el agua mientras las dos amazonas nadaban y se sumergían ansiosamente, persiguiendo algo invisible. Pero antes de que Loki pudiera continuar con sus protestas, sucedió algo inesperado. De repente, una gran cabeza de flor de violas emergió de la superficie del mar, como si intentara escapar de la persecución de Tiona y Tione. La enorme flor flotaba en el agua, creando grandes ondas a su alrededor. Zero, que había estado vigilando tranquilamente el barco, reaccionó de inmediato. Con rápida precisión, proyectó su fiel arco negro e invocó una flecha infernal. Sin dudarlo, apuntó la flecha llameante a la cabeza de las violas que había salido a la superficie. «Flecha infernal», gritó, soltando la flecha, que salió disparada por el aire con gran velocidad. La flecha de fuego voló directamente hacia la cabeza de la flor de las violas y,
en unos momentos, atravesó a la criatura, incendiándola con llamas rugientes. Las violas explotaron en cenizas, esparciendo polvo negro por la superficie del mar, desapareciendo sin dejar rastro. Al presenciar el rápido e inesperado giro de los acontecimientos, Loki se quedó sin palabras. ¿Qué demonios?, exclamó conmocionada. Esto estaba lejos de lo que había imaginado que sería su aventura de pesca. ¿Pescar monstruos marinos con cañas? Seguro. Pero ahora habían terminado con una explosión de fuego en medio del océano. Al otro lado de la nave, Bete, que había estado observando las emocionantes acciones de Tiona y Zero, comenzó a sentir que su espíritu de lucha se encendía. Con una sonrisa salvaje, se quitó la camisa y la arrojó a la cubierta. Bueno, si así es como va, estoy dentro, dijo, antes de saltar del barco y sumergirse en el mar, listo para cazar violas bajo el agua. Loki, ahora sentado en la cubierta, solo pudo darle una palmada en la frente y dejar escapar un largo suspiro. Quizás. Esto podría contar como pesca, murmuró cansada, aunque nunca había imaginado que habría tanta acción dramática durante este viaje. Mientras tanto, Zero, todavía sosteniendo su arco, sonrió levemente mientras observaba a sus amigos luchar con entusiasmo en medio del mar. Lo que se suponía que iba a ser una simple aventura se había convertido en una cacería de monstruos mucho más emocionante de lo que habían previsto. Al ver la creciente conmoción, Garys, que había estado dirigiendo silenciosamente el barco, comenzó a sentir que su propia emoción aumentaba. Con una carcajada, soltó el volante y agarró una bolsa llena de piedras mágicas. Con sus manos fuertes, esparció las piedras en el mar, como quien alimenta a los peces en un estanque. No pasó mucho tiempo para que un enjambre de monstruos marinos y violas emergiera de las profundidades, atraídos por la energía mágica que irradiaban las piedras. El agua alrededor del barco comenzó a agitarse, señalando su llegada. El barco se balanceó más violentamente, rodeado de criaturas feroces listas para atacar. Gary se rió a carcajadas por el caos que había desatado. Ja ja ja. Esto sí que es una verdadera aventura, gritó alegremente, usando sus propias manos para golpear a los monstruos que se acercaban a la nave. Cada golpe de Gary enviaba a las criaturas volando de vuelta al mar, su increíble fuerza lo hacía parecer un gigante en medio de las aguas tumultuosas. Al otro lado de la nave, Ice permanecía de pie con la espada desenvainada, sin cambios en su habitual actitud tranquila. Cada vez que un monstruo marino o una viola se acercaban, ella los cortaba rápidamente, uno por uno. Sus movimientos eran rápidos, precisos y letales, como una tormenta furiosa entre las olas. En medio de la batalla, Ice miró a Zero y Lefilla. Zero, concéntrate en el tiro con arco. Lefilla, comienza tu hechizo. Terminemos con ellos rápidamente, dijo con firmeza. Zero, ya sosteniendo su arco, asintió seriamente. Entendido. Invocó a Flecha Infernal, su arco negro brillando con fuego mágico, listo para ser liberado. Con calma, tensó su arco, apuntando a los monstruos que intentaban huir o atacar desde la distancia. Sus flechas volaban con una precisión milimétrica, golpeando a los monstruos y prendiéndoles fuego, haciendo que desaparecieran en un instante. Mientras tanto, Lefilla comenzó a cantar un largo hechizo. Con su bastón en la mano, cerró los ojos, concentrándose en la energía mágica que se acumulaba a su alrededor. El hechizo rayo de arco estaba listo para ser desatado. Con un solo movimiento, Lefilla dirigió su bastón hacia adelante, y una poderosa ráfaga de energía mágica salió disparada de su punta. El rayo de energía golpeó a los monstruos que se acercaban, destruyéndolos en un instante. Loki, que inicialmente había estado tan emocionado de liderar esta aventura de pesca, ahora se escondía detrás de la cabina del barco. Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción, incapaz de creer el caos que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué es esto? Solo quería pescar monstruos marinos, no destruir mi barco, gritó. Presa del pánico al pensar en los costos de reparación que se acumulaban por los daños del barco debido a los ataques de monstruos y las intensas batallas en cubierta. Mientras tanto, Garys continuaba luchando contra los monstruos que se acercaban, sus golpes aterrizaban con una fuerza rotunda.
Ai siguió cortando con su espada incansablemente, y Lefilla desató sus hechizos uno tras otro. Zirou, con notable calma, continuó disparando a los monstruos que intentaban escapar o atacar desde la distancia. Sus flechas infernales explotaban al contacto, incinerando a los enemigos hasta convertirlos en cenizas. El barco, una vez pacífico, ahora se había convertido en un campo de batalla en medio del mar. Sin embargo, a pesar del caos, la coordinación entre los miembros de la familia Loki les permitió recuperar el control de la situación. A pesar de que los desafíos a los que se enfrentaron superaron con creces sus expectativas originales. La batalla en el mar continuó, pero ya no era el frenesí incontrolado que había sido antes. Ahora, los miembros de la familia Loki estaban más organizados, coordinando cada movimiento para maximizar su fuerza contra los monstruos que emergían continuamente de las profundidades del océano. El barco comenzó a navegar en un patrón circular, moviéndose lentamente mientras se defendía de una oleada tras otra de ataques de monstruos. Bete, Tiona y Tione seguían en el agua, nadando ágilmente entre las olas crecientes. A pesar de estar en el mar, no mostraron signos de fatiga o vacilación. Cada vez que se acercaba un monstruo marino o violas, se ocupaban rápidamente de él. Tiona y Tione usaron su fuerza bruta para aplastar y ahogar a los monstruos, mientras que Bete nadaba con una velocidad increíble, emboscando a cualquier criatura que se atreviera a acercarse a la nave. Estos monstruos ni siquiera son lo suficientemente fuertes como para hacer que los tome en serio, gruñó Bete mientras golpeaba a un violas, enviándolo volando de vuelta al mar. En el barco, Garys, sosteniendo el timón, continuó manteniendo el barco firme. No solo se concentraba en la dirección, sino que ocasionalmente también se defendía de los monstruos que intentaban acercarse desde un lado. Con un solo golpe poderoso, Garys podía defenderse de las criaturas sin perder el equilibrio. «Ja. ¿Crees que puedes dañar mi barco?» «No tan fácilmente», gritó con una carcajada estruendosa, disfrutando plenamente del desafío con un entusiasmo inquebrantable. En la parte trasera de la nave, Ai se mantuvo firme, protegiendo la posición de Zirou y Lefilla. Cada vez que un monstruo se acercaba demasiado, Ai cortaba rápidamente con su espada, abatiendo a los enemigos antes de que pudieran alcanzar a sus compañeros. Zirou, de pie junto a Lefilla, sostenía su arco con intensa concentración. Continuamente proyectaba flechas mágicas y disparaba Inferno Hero hacia los monstruos en la distancia. Cada flecha volaba con perfecta precisión, destruyendo los objetivos con una poderosa explosión de fuego. Junto a Zirou, Lefilla todavía estaba concentrada en su lanzamiento de hechizos. Usando Arc's Ray, desató un poderoso rayo de energía, derribando a los monstruos que intentaban acercarse desde todos los lados. Con cada hechizo exitoso, sus ataques se volvían más coordinados y efectivos. Mientras tanto, dentro de la cabina, Loki se escondía nervioso. Se sentó en un rincón, abrazándose las rodillas, y rezó a cualquier dios que pudiera escucharla. «Por favor, cualquiera. No me importa qué dios, simplemente no dejes que este barco se hunda. No quiero lidiar con los costos de reparación, o algo peor», murmuró con desesperación. De vez en cuando, Loki se asomaba por una pequeña ventana, observando la batalla en la cubierta y en el mar con el corazón palpitante. No eran los monstruos los que la asustaban, sino la idea de cuánto costaría si el barco se dañaba o se hundía. En medio de toda esta acción, el barco continuó navegando lentamente en círculos, luchando contra oleadas de ataques de monstruos. Lograron mantener el barco estable mientras Bete, Tiona y Tione continuaban defendiéndose de los monstruos en el agua. Garys permaneció al timón, asegurándose de que la nave mantuviera el rumbo, mientras Ais protegía a Zirou y Lefilla, que seguían disparando ataques de largo alcance. A pesar de que el desafío era mucho mayor de lo que habían previsto, su sólida coordinación les permitió manejar bien la situación. Lenta pero severamente, los monstruos comenzaron a retirarse, desapareciendo de nuevo en las profundidades del mar, aparentemente rindiéndose contra el poder combinado de la familia Loki. Después de horas de lucha, el barco finalmente comenzó su regreso al puerto. Sin embargo, su estado estaba completamente destrozado. Las velas, que alguna vez se habían mantenido altas, ahora estaban carbonizadas en algunos lugares debido a explosiones y ataques de monstruos.
El casco estaba lleno de agujeros por los impactos y ataques de las violas y otros monstruos marinos. La estructura de madera estaba agrietada, y el barco parecía haber pasado por una batalla mucho más intensa que un simple viaje de pesca. Tan pronto como el barco atracó, Loki fue la primera en desembarcar, su expresión se volvió más frustrada. Miró el barco naufragado y suspiró profundamente. Esto es un desastre, murmuró con frustración, contemplando los extensos daños. Cruzando los brazos sobre su pecho, se giró para mirar a los miembros de su familia mientras desembarcaban uno por uno. Si esto sigue así, voy a recortar todo tu sueldo para cubrir los daños, amenazó, medio en broma pero con un toque de seriedad en su tono. Sin embargo, la amenaza no pareció intimidar a los miembros de la familia Loki. Bete, que ya había llegado al puerto, se limitó a reír a carcajadas, claramente satisfecha con la experiencia llena de acción que acababan de tener. ¿Pagar? ¿A quién le importa? Esa pelea fue mucho más divertida de lo que esperaba, exclamó con una amplia sonrisa, como si el estado del barco no le molestara en absoluto. Tiona y Tione estuvieron de acuerdo con Bete, riendo de satisfacción, disfrutando de la emoción de la aventura. A pesar de que regresaron con un barco maltrecho, sus espíritus se mantuvieron altos, felices de haber luchado contra monstruos marinos de primera mano. Garis, que fue el último en desembarcar, le dio unas palmaditas en el hombro a Bete mientras se reía. Estoy de acuerdo. Esa experiencia valió más que cualquier otra cosa. No todos los días tenemos la oportunidad de pescar. Quiero decir, lucha contra monstruos en medio del mar, dijo, haciendo reír aún más a Tiona y Tione. Mientras Loki ponía los ojos en blanco, sintiéndose agotada por las reacciones de su familia, negó con la cabeza y caminó hacia el dueño de la nave. Está bien, tengo que arreglar este lío. De lo contrario, todos nos quedaremos atascados pagando un barco nuevo, refunfuñó mientras se dirigía hacia el propietario que ya estaba esperando en el muelle. Loki se preparó para una negociación que claramente no esperaba. Mientras Loki se ocupaba de las negociaciones, Zero, que también acababa de desembarcar, recordó el gran salmón que habían pescado antes. Caminó hacia la parte trasera del barco y encontró el pez aún descansando en una caja de hielo, que casi se había derretido debido al calor de la batalla. Zero sonrió levemente, sintiéndose satisfecho de que al menos tenían una captura real para mostrar en el viaje, incluso si no era un monstruo marino gigante. Con cuidado, Zero recogió el salmón y lo colocó en una bolsa preparada. Al menos tenemos algo para cenar esta noche, murmuró en voz baja, con una leve sonrisa en su rostro. A pesar de que su viaje se había convertido en una aventura de alto octanaje en lugar de un simple viaje de pesca, sintió que tenían algo que llevarse a casa como recuerdo. Después de almacenar el pescado de manera segura, Zero se quedó en el muelle, mirando el mar en calma. La brisa marina soplaba suavemente y, a pesar de que su barco estaba muy dañado, sintió que esta experiencia había sido realmente valiosa. Después de una larga y agotadora negociación con el armador, Loki finalmente logró pagar la compensación por los daños que causaron. Todavía mostrando restos de frustración en su rostro, Loki se reunió con los miembros de su familia, que ya estaban esperando en el puerto. A pesar de los desafíos del día, todos parecían emocionados y satisfechos con la aventura que acababan de vivir. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se tiñó de un naranja dorado, caminaron todos juntos hacia la posada. La noche se sintió más relajada en comparación con la anterior. Caminando tranquilamente por la parte de atrás, Zero llevaba una bolsa que contenía el gran salmón que habían capturado en mar abierto. A pesar del caos del día, Zero sonrió levemente, pensando en su plan para cocinar algo especial. Al llegar a la posada, Zero se dirigió directamente a la cocina. Después de colocar el salmón en la encimera de la cocina, comenzó a preparar sus utensilios de cocina. Hoy haremos sashimi de salmón, murmuró para sí mismo mientras examinaba el gran pez que tenía delante. Comenzó a imaginar cómo prepararía el plato, cortando el pescado con perfecta precisión para crear deliciosos trozos de sashimi. Mientras Zero estaba ocupado en la cocina, Lefilla entró y se ofreció a ayudar. Zero, ¿puedo ayudar? ¿Qué debo hacer?, preguntó ansiosa. Aunque Lefilla era más hábil en magia que en cocina,
Todavía quería ayudar a Zirou a preparar la comida. Zirou le sonrió a Lefilla. Gracias, Lefilla. Puedes ayudar preparando los otros ingredientes, como lavar las verduras y organizar los utensilios. Y no te olvides de poner los platos para el sashimi. Lefilla asintió con entusiasmo e inmediatamente se puso a trabajar, lavando las verduras y preparando los platos con cuidado. A pesar de que sus tareas eran simples, las realizaba meticulosamente, queriendo que todo fuera perfecto. Poco después, Ice entró en la cocina. Ella también se ofreció a ayudar, a pesar de que sus habilidades eran más adecuadas para el combate que para la cocina. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó Ice en su tono tranquilo, aunque una pizca de curiosidad brillaba en sus ojos. Al darse cuenta de que les faltaban algunos ingredientes, Zirou le pidió a Ice que fuera a comprar algunos suministros adicionales en el mercado. Ice, ¿puedes ayudarme consiguiendo algunos ingredientes adicionales? Necesitamos salsa de soja, jengibre y algunas verduras frescas para decorar, dijo, entregándole una pequeña lista de artículos para comprar. Ice asintió sin dudarlo. Está bien, volveré pronto, respondió brevemente antes de irse. Salió rápidamente de la posada y se dirigió al mercado, caminando con un paso rápido pero sereno. Mientras Ice no estaba, Zirou continuó preparando el salmón. Con un cuchillo afilado en la mano, comenzó a cortar el pescado con precisión, creando trozos suaves y perfectos de sashimi. Cada rebanada se veía suave y reluciente, mostrando la frescura del pescado que habían capturado directamente del mar. Lefilla, trabajando junto a Zirou, de vez en cuando miraba las rebanadas de sashimi con admiración. Los cortes son tan limpios. Eres muy hábil en esto, Zirou, dijo mientras continuaba limpiando los platos y poniendo la mesa. Zirou sonrió levemente mientras seguía trabajando. Todo es cuestión de paciencia y atención al detalle, respondió, manteniéndose concentrado en el pez frente a él. Con su trabajo en equipo, la cocina bullía de una actividad tranquila y armoniosa. Zirou sabía que esa noche disfrutarían de una deliciosa comida después de un día lleno de desafíos en el mar. Después de un tiempo, Ice regresó del mercado con los ingredientes que Zirou había pedido. De manera eficiente, entregó la salsa de soja, el jengibre y las verduras frescas que había comprado. Aquí están todos los ingredientes que necesitabas, dijo Ice mientras los colocaba en la encimera de la cocina. Parecía tranquila, pero su curiosidad por los preparativos era evidente en sus ojos. Zirou sonrió y le dio las gracias. Gracias, Ice. Esto es perfecto, dijo. Rápidamente pasó a la etapa final de la preparación, hacer la salsa para el sashimi. Con movimientos cuidadosos, mezcló la salsa de soja con un poco de jengibre recién rallado y algunos otros condimentos para crear una salsa con un sabor distintivo. Esta salsa equilibrará el sabor del salmón, explicó, sabiendo que la mayoría de ellos probablemente no habían probado un plato como este antes. Una vez que la salsa estuvo lista, Zirou comenzó a colocar el sashimi de salmón en un hermoso plato grande, colocando cuidadosamente las rodajas para que se vieran apetitosas. Las tiernas rodajas de salmón brillaban bajo las luces de la cocina, mostrando su frescura. Además del sashimi, preparó arroz blanco tibio como complemento, junto con guarniciones de verduras frescas. Cuando todo estuvo listo, Zirou llevó los platos al comedor de la posada, donde ya estaban esperando varios miembros de la familia Loki. Tan pronto como Ice, Tiona, Tione y los demás vieron el plato, sus ojos se iluminaron de admiración. Ice, que por lo general no mostraba mucha emoción, parecía particularmente emocionado esta vez. Esto se ve delicioso, dijo, tomando asiento en la mesa. Zirou sonrió, orgulloso de su trabajo. Esto es sashimi, un plato tradicional de Japón, mi tierra natal, explicó mientras colocaba el sashimi y el arroz frente a ellos. El sashimi se suele servir con una salsa hecha de salsa de soja y jengibre, como la que he preparado aquí. Puedes mojar las rodajas de sashimi en la salsa antes de comer. Ice no esperó mucho. Cogió una rebanada de sashimi, la sumergió en la salsa y se la metió en la boca. Mientras masticaba, sus ojos brillaban. Es increíble, dijo con seriedad, claramente saboreando cada bocado.
Tiona, sentada junto a Ice, también lo probó por primera vez. Esta es la primera vez que como un plato como este, dijo con ojos brillantes mientras probaba el sashimi. La textura es tan suave y la salsa realmente complementa el pescado. Zirou se rió entre dientes por su entusiasmo. Es uno de los platos más populares en mi tierra. El sashimi es una forma de servir pescado fresco sin cocinarlo, y condimentos simples como la salsa de soja y el jengibre ayudan a resaltar el sabor natural del pescado, explicó. Orgulloso de presentar las tradiciones culinarias japonesas a sus nuevos amigos. No queriendo quedarse fuera, Tione probó el sashimi con una expresión curiosa. Nunca antes había comido pescado crudo. Pero esto es realmente bueno. Tiene un sabor fresco y delicado, dijo, sorprendida por lo mucho que disfrutó del plato. Esa noche, todos comieron abundantemente, disfrutando de la pesca del mar transformada en una deliciosa comida por las habilidades culinarias de Zirou. El ambiente en el comedor se sentía cálido y familiar, lleno de risas y conversaciones sobre las aventuras de su día en el mar. A pesar de la agotadora batalla contra las violas y los monstruos marinos, la cena compartida se convirtió en la conclusión perfecta para su día lleno de acción. Después de una deliciosa comida llena de risas, el ambiente de la posada comenzó a calmarse. Uno por uno, los miembros de la familia Loki comenzaron a sentirse cansados después del largo día. Sus estómagos estaban llenos y su energía se estaba agotando después de la aventura en el mar y las batallas con los monstruos marinos anteriores. Zirou, que había sido el centro de atención esa noche gracias a su cocina, se sintió aliviado al ver a todos disfrutar de su comida. Pero ahora, su cuerpo comenzaba a sentirse pesado y su mente estaba llena de deseos de descansar. Después de una breve charla con los demás, Zirou se excusó y regresó a su habitación. Caminó en silencio por el pasillo de la posada, los sonidos de las risas y las conversaciones del comedor se desvanecían detrás de él. Cuando llegó a su habitación, Zirou abrió suavemente la puerta y entró en el espacio silencioso. La habitación era sencilla, con una cama, una mesita y una ventana que daba a la noche. Una fresca brisa vespertina entraba por la ventana, lo que aumentaba la sensación acogedora de la habitación. Zirou dejó la bolsa que solía llevar al lado de la mesa y comenzó a quitarse la ropa exterior. Le dolía el cuerpo después de un día tan largo de pescar, luchar contra las violas y cocinar para toda la familia. Vio su reflejo en el espejo y sonrió levemente, recordando los eventos del día. A pesar de los desafíos, había terminado con hermosos recuerdos. Después de prepararse para acostarse, Zirou se acercó a la cama y se sentó en el borde, mirando el techo oscuro. El débil sonido de las olas rompiendo fuera de la ventana le recordó su aventura en el mar. Hoy han pasado tantas cosas, pensó para sí mismo. Respiró hondo y exhaló lentamente, sintiendo que el agotamiento se asentaba en su cuerpo. Lentamente, Zirou se acostó en el suave colchón. Su cuerpo se relajó de inmediato, hundiéndose en la comodidad y el calor. Sus ojos se cerraron gradualmente a medida que su mente se dirigía hacia el sueño. Las imágenes de su aventura en el mar, las risas de sus amigos y sus sonrisas mientras disfrutaban de la cena llenaron sus pensamientos mientras finalmente se quedaba dormido. En la quietud de la noche, Zirou durmió profundamente, listo para enfrentar un nuevo día con energías renovadas.